¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Como siempre les recuerdo, este programa está siendo grabado para que pues cualquier falta de actualización o que parezca tal sobre la información que estemos manejando, no es así. Es que hasta el momento en que se grabó este programa las cosas estaban tal y cual las vamos a hablar y tal y cual las mencionen mis invitados. Esto lo dejo claro para que no haya confusiones ni dudas de las capacidades y de la transparencia. Ahora, por el otro lado, estamos hablando este día de dos temas sumamente complejos ambos, en este caso Colombia y el paro nacional, un paro nacional que continúa, un diálogo al que convoca el presidente Iván Duque, pero que por otro lado no lo quieren ver como tal. Dicen, nosotros estamos negociando. ¿A qué me refiero? Al comité del paro nacional, que habla de 13 puntos que son prácticamente requisitos para que se frene el movimiento. Sin embargo, por el otro lado, el presidente Iván Duque dice diálogo y hay que hablar. Incluso proyecta un gran diálogo nacional que podría continuar hasta marzo. Hay quienes desde el lado de la derecha, desde el mismo frente, le han dicho, oiga, póngase a gobernar y deje de dialogar, o si quiere conversar, bueno, pues que alguien más entonces se ponga a gobernar. Así de fuertes las cosas en Colombia con este tema. Y por el otro lado, Bolivia que pues hasta ahora va avanzando, no le digo que a paso acelerado, pero sí ordenadamente en el tema de una nueva elección. Sin embargo, una gran pregunta que uno de mis invitados trajo a la mesa y me hizo reflexionar es sobre qué condiciones, sobre la misma estructura que ya existía cuando estaba Evo Morales. Esa no ha cambiado. ¿Qué implicaciones puede tener esto precisamente en un proceso en donde todavía el legislativo sigue siendo masista? Y eso no va a cambiar. No, hasta que haya una nueva elección. Por lo pronto le doy la bienvenida a mis invitados de esta mañana. Sabina Cobo, destacada periodista colombiana, presentadora de Radio Caracol, ha trabajado como reportera, presentadora en varios medios de comunicación, como Univisión, Telemundo, América TV. Además, es columnista del diario Nuevo Herald. ¿Cómo estás, Sabina? Hola, Fernando, gracias por tenerme aquí en tu programa. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Como siempre, da mucho gusto. ¿Qué tal el Thanksgiving? Súper bien, estamos llenísimos de tanta comida. Sí, ¿verdad? Sí, eso es lo que pasa, demasiada comida, y a veces yo digo, ¿por qué tiene que haber tanta comida en la mesa? Pero bueno, supuestamente porque estamos agradeciendo todo lo del año. Sí, no, pero la pregunta no es por qué tiene que haber tanta, la pregunta es por qué comemos tanta. Sí. Ahí es donde no nos frenamos. Uno como en un coma del pavo. Ese es el problema. Sí. Don Carlos Sánchez Berzaín también me acompaña, abogado, experto en Derecho Constitucional, analista político, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, además catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público. Don Carlos, bienvenido. Encantado, Fernando. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias a usted. Y Enrique Córdoba también, reconocido periodista, también presentador de Radio Caracol, ha sido corresponsal extranjero, escritor y gran difusor de la cultura colombiana. Bienvenido. Fernando, un placer estar contigo. Al contrario, el placer es nuestro. Muchísimas gracias. Vamos a partir, si les parece, de algunas declaraciones que se han escuchado en Colombia. Por supuesto, vamos a escuchar a Iván Duque, pero el contraste de los que dicen algunos de los miembros del comité del paro, que dicen, nosotros no queremos dialogar, estamos negociando, ¿no? Un contraste importante. Vamos a escuchar y de ahí partimos. Yo estoy convencido de que los procesos de conversación entre la ciudadanía siempre terminan en cosas positivas. Nosotros hemos fijado un proceso que quiero acelerar cada vez más, de tal manera que nosotros, como gobierno, con todos los colombianos, podamos entender el clamor de muchos ciudadanos sobre temas específicos y dar soluciones concretas. Son las propuestas que llevamos del Comité Nacional del Paro al gobierno, y por tal motivo, dado de que estamos en paro y en movilización, lo que le estamos diciendo al gobierno, estas son la agenda que tenemos los trabajadores. La agenda política en el país cambió, no puede seguir siendo la agenda típica del gobierno, y por eso nosotros presentamos la nuestra. ¿Qué está diciendo el gobierno? Que hay que hacer es una gran conversación nacional, y ahí empiezan las diferencias, porque nosotros lo que estamos haciendo es una negociación de un sector que está en conflicto social, que quiere exactamente que se modifique una serie de propuestas del gobierno que son absolutamente inconvenientes, y el gobierno, pareciese exactamente con una posibilidad de autismo muy grande, dice, no, hay que hacer una
conversación con todos los sectores sociales del país, inclusive con los que no están en paro. Entonces nosotros decimos, pero es que los que no están en paro no están reclamando nada. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos. La conversación no implica un compromiso. Una palabra muy fuerte, un autismo, ¿no? Pero la realidad es que me parece, desde esta perspectiva, no siendo tan duro, por supuesto, pero creo que sí hay una desconexión. Hay una desconexión del gobierno de Iván Duque y algunos reclamos que creo que son muy válidos además también, ¿no? La reacción inmediata del presidente Iván Duque para responder a estas demandas es un tema del IVA. Es un tema del IVA. Cuando hay otras denuncias como el asesinato de líderes sociales, como la implementación de los acuerdos de paz, y esto no lo está hablando, esto no lo trae a la mesa. En eso no hay acción. ¿Qué piensa? Yo creo que Colombia es una olla de presión en donde hay un malestar que se le ha salido de las manos al gobierno por la ausencia de gobierno. Yo pienso que, fíjate que hay una paradoja. Colombia es el único país que está creciendo en América Latina, 3.4. Sin embargo, y está haciendo cosas, pero no comunica. En esta situación del paro hay una crisis ideológica en la cual los que citan son los líderes de las centrales obreras, FECODE, la central de los maestros, y otros grupos, y al lado de ellos, es decir, se mezclan intereses de derecha y de la izquierda y movimientos de vándalos que sacan de foco las propuestas que traen los de las centrales obreras y los de FECODE. El gobierno se durmió, no estuvo preparado para responder. Del paro se vino hablando durante varios días y semanas y el gobierno no reaccionó. De manera que cuando se presentan las manifestaciones, hacía mucho tiempo en Colombia, más de 40, 50 años, no había una respuesta a un movimiento de paro como el que se produjo en esta oportunidad hace 8 días. ¿Sí? Y esto no va a continuar y yo no le veo salida porque el gobierno no tiene correa. Nosotros les decimos no tiene correa cuando no tiene mando. Entonces, agarra al presidente con un partido, sin partido de gobierno, o su partido está fraccionado. ¿Te diste cuenta que el mismo exministro Fernando sí, yo lo mencionaba al está diciéndole gobierne? Gobierne. Entonces, y él y sale... si no, que sea Marta Lucía, se la avienta así de fuerte, ¿no? Mira, la vicepresidenta. Mira, la última vez que se presentó una crisis de estas características fue durante el gobierno de Belisario Betancur y él nombró una comisión de notables. Ayúdeme a resolver esto. Entonces, Duque lo presenta como un gobernante inexperto para resolver una crisis de esta magnitud. Lo hablábamos con Sabina, platicaba yo. También puede ser la edad también de Duque, la experiencia que tiene. Me refiero a su edad política, no a la edad física, o sea, pero la edad política de Duque tiene muy poca experiencia en la política, Iván. No ha sido alcalde, no ha sido gobernador, no ha sido ministro. Y además brincó de un tema económico, ¿no?, a lo que es el gobierno. Y ahí estamos viendo la respuesta, ¿no? Inmediatamente el IVA, 3 días sin IVA. Sí, pero con todo eso, él, si tuviese más templanza para gobernar, es decir, si él desde el primer momento se hubiese mostrado más fuerte como gobernante, esto no le pasa. Porque sí, está bien, no tiene experiencia política, pero de repente lo que le está faltando es liderazgo. Hemos visto otros líderes que no la tenían la experiencia política y aguantan con templanza, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, aquí mismo, en muchos momentos bien difíciles, pero con la característica que tenga, positiva o negativa, le aguanta. El presidente Duque se vio débil desde el primer momento, quiso entrar con este llamado paquetazo, que son estas medidas económicas que no le han gustado a la gran parte de la sociedad, y no ha sabido mantenerse en su partido. Y ese fraccionamiento y todos esos problemas que hubo con el expresidente Álvaro Uribe lo han perjudicado muchísimo, porque no ha tenido una constancia ni una armonía, y sí fue a la presidencia con esa plataforma. Sí, eso todo. Entonces eso ha complicado al mismo partido. Fue el gallo de Uribe. Es que la manifestación no es contra Duque, es contra Uribe. Y contra el gobierno. Lo que ocurre es que Duque es el gobernante. Pero, como digo, él no pensó que esto iba a tener esta dimensión. Y se la están cobrando. Pero fíjate, Enrique, se vienen después de las regionales. O sea, hubo las elecciones regionales, sí, claro, en las que el Centro Democrático tuvo la mayor derrota desde que existe como Centro Democrático, porque muchísimas municipalidades y Bogotá como tal lo gana la izquierda. Sí, le va mal al Centro Democrático. Y esto ha sido como un dominó. Es decir, viene y después...
de avance. Si la izquierda gana terreno... La izquierda también perdió. Petro bajó. Petro baja. Claro. La derecha bajó pero también. el partido de gobierno baja en fuerza, ¿no? Y ahí es donde lo ven débil. Indudablemente. Pero además de eso, se la están cobrando, digo, en el sentido de que ha dejado al margen a los demás movimientos políticos. Entonces, él está solo. Y su partido dividido, de manera que todo eso contribuye a esta ausencia de gobierno que vemos. Don Carlos. Yo creo que hay dos problemas, uno de política interna y otro de injerencia externa en el tema de Colombia. De política interna lo describen muy bien aquí. Un gobierno sin iniciativa. Un gobierno sin iniciativa es cada día menos gobierno. Duque venía mostrando desde hace varios meses que no cumplía su propio plan de gobierno, que tenía disconforme a la gente que había votado por él y que no lograba atender a la que no había votado por él, que es el peor de los mundos. Y eso genera, con la falta de iniciativa de gobierno, por inexperiencia o por lo que sea, un vacío. Y en la política, como en la naturaleza, no hay vacío, alguien lo llena. Claro. Cuando el gobierno no gobierna, no toma iniciativa, entonces toma la iniciativa un sector que propone lo que estamos viendo y que lleva, en vez de la acción de gobierno normal, la solución de los problemas a la acción del paro o de la huelga. Pero eso en un marco, además, de que Colombia es el objetivo principal del castrochavismo. No hay que la joya de la corona. No hay que perder de vista el escenario regional. Y es el más expuesto. Cuba, Venezuela, atacando a la región confesamente, porque no es secreto. Han hablado de Brisita, han hablado sí, del lo plan, han hecho abiertamente. el plan del Foro de Sao Paulo. O sea, bueno, ahí no hay nada que descubrir. Han intentado un golpe de Estado en el Ecuador, bien controlado por el presidente Lenín Moreno. Han intentado una desestabilización en Chile, pésimamente controlada por el presidente Piñera, con los efectos que estamos viendo, y ahora están en Colombia. Y el presidente Duque tiene una reacción extraña, muy parecida a la de Piñera, de tratar un ataque externo como si fuera un tema de política interna. Lo primero que hay que hacer con este tema en la fase internacional es quitar el velo de la mentira y de la hipocresía. ¿Cómo Colombia no va a señalar a Cuba y Venezuela en este acto de agresión cuando tiene a los dirigentes del ELN, después del ataque terrorista a la escuela policial, refugiados en La Habana? ¿Cómo no va a señalar a Venezuela como gobiernos, como regímenes de crimen organizado, cuando tiene toda la penetración y la agitación social y política criminal, Carlos, que eso le promueve? Pero seamos justos, ¿no? Es cierto que hay una influencia, porque así ha sido denunciado desde esta misma semana, me lo dijo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, él lo dice con todas sus letras, ¿no? Venezuela, Nicaragua y Cuba están metidos en todas estas desestabilizaciones. Pero en Colombia hay temas sociales que no se han atendido. Estoy de acuerdo, pero... Y entonces, pero a lo que voy es que el escenario estaba listo, porque falta de gobernabilidad de Duque, falta de gobernabilidad que abrió la puerta a que se dé un paro justificado, en donde puede participar fuerzas externas. Pero la falla aquí es decir, ¿quién le abrió la puerta? Bueno, si la genialidad del crimen organizado no es en promover las causas donde operan, sino en aprovecharse de causas muy legítimas para incendiar el país. Entonces, y la debilidad del gobierno consiste en permitir que esas causas se expongan para que el enemigo Pero entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo, la gallina? ¿Qué atiendo primero? ¿Primero desvelo el tema de injerencia extranjera o primero atiendo la causa interna? Voy a hacer pausa. Regreso, lo dejo ahí en la mesa para que sigamos profundizando y desmenuzando esto. No es fácil, ¿eh? Aquí a veces lo hablamos, nos enredamos y se escucha más fácil a pesar que nos enredamos. Imagínese usted ahí en el frente, en el gobierno, la cosa está peluda. Ya ve. Estamos viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad, pero que quede claro, aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas. Sí, ha habido errores, no hemos sido capaces de comunicar bien cosas que hemos hecho y hay gente que desinforma, eso es parte de una estrategia, desinformar, decir mentiras
Hoy en las fake news, que usted sabe muy bien, a veces hay gente que cuando está en esa actividad y que tienen una mala intención, tienen inclusive recursos que no tiene el gobierno para meter en unas bodegas 400 muchachos llenando las redes de correos con información mentirosa. El gobierno no procede así, nosotros procedemos derechamente, legítimamente, honestamente. Sí. Hay gente que dice que han sido ingenuos porque han sido muy buenos. No, hemos sido decentes como corresponde hacerse la tarea de gobierno. Pero ahí estaba con don Carlos, digo, ahí está exponiendo Marta Lucía en la entrevista que me da, ella habla precisamente de injerencia de factores externos. Bueno, ella sí lo desmonta. Pero el arte de gobernar no es el arte de escribir el fenómeno, es el arte de actuar. Ah, no, completamente. Y lo que debe hacer un gobierno, por ejemplo, ¿qué debe hacer Duque? A veces yo veo el discurso y se parece mucho al de Piñera. Un rato más y piden disculpas y después ya entregan todo a cambio de nada y empieza un proceso de regresión gravísimo. Yo creo que tiene que actuar en dos escenarios. El escenario de la solución del conflicto para separar lo que es el conflicto de lo que es la conspiración. Tiene que tratar a los trabajadores en el marco de su conflicto y tiene que mostrar la conspiración externa como es, al mismo tiempo. Eso mismo se lo pregunté a la vicepresidenta Marta Lucía. Le dije, ¿cómo separa, no? ¿Cómo separa a los violentos y a los extranjeros de la auténtica protesta? Porque no puedes desestimar la auténtica protesta, porque la hay, ¿no? Y bueno, me lo manejó en un escenario de inteligencia, de trabajo de seguimiento policiaco y etcétera, pero lo que pasa es que el gobierno del presidente Duque no estuvo preparado, porque cuando él sabía que él iba a heredar lo peor del conflicto, porque es que lo peor del conflicto no era la firma del proceso de paz que hizo Juan Manuel Santos. Lo peor del conflicto venía cuando tú tenías que tomar esa sociedad colombiana que duró más de 50 años en, llámalo como lo quieras llamar, guerra, terrorismo, narcotráfico, y comienzas a ver lo que es vivir el día a día civil sin ese problema, pero con los problemas de desigualdad social que tenemos en Colombia, que son gigantescos. Entonces yo te pudiese decir que la protesta y los puntos que están tocando ahí sí son válidos. Son válidos. El problema es que él entra con un plan económico a fomentar una economía naranja, así todo está muy bonito, pero no entró en ninguno de esos puntos que ahora le está reclamando la gente. ¿Qué decía su plan de gobierno respecto al tema de los acuerdos de paz y a su implementación? Todo el tiempo dijeron que no lo querían, pero sabían que ya lo tenían que implementar, o sea, ya estaba hecho. La primera propuesta de reparación, él estaba en desacuerdo con los acuerdos y presentó en la Corte y ahí fue derrotado. Sí, el tema de los delitos conexos, ¿no? De manera que su primera presentación de los tratados transicionales, de los acuerdos transicionales, fueron derrotados en la Corte. A partir de allí ya empieza a mostrar su debilidad. Y para esta situación no está preparado el equipo. Es decir, no hay claridad de cómo enfrentarlo. Eso le decía yo. A ver, si Iván Duque no tiene la capacidad de arreglar el tema, la situación, enfrentar el tema del paro, pues tiene un equipo de trabajo que no lo tiene. Pero si no tiene un equipo que comunica. Recién posesionado, a los pocos meses, yo estuve en Colombia y escuchaba la conversación de un amigo muy cercano al entorno de Uribe. Y le escuchaba decir, Duque está viviendo el síndrome de Versalles. El hombre llegó y está perdido. Y tú te das cuenta que es difícil entrar a su círculo. Y con la gente que está gobernando lo mantienen desconectado de la realidad. Entonces, ¿están de acuerdo con el planteamiento inicial? Hay una desconexión de Iván Duque con lo que está pasando en el paro. Es que además, él ha querido apartarse de Uribe y no sigue las pautas de Uribe. Y la gente cree que él sigue pautas de Uribe, de manera que hay una confusión allí y lo que hay es un desgobierno. Bueno, yo creo que si algo se puede decir positivamente frente al problema de Colombia, porque es un problema muy importante para el país y para la región, es la recomendación al gobierno del presidente Duque de tomar iniciativas, de clarear la situación y de separar el grano de lo que es la basura. Él tiene que solucionar el problema sociopolítico que tiene, afrontándolo, y tiene que clarear la agresión internacional al mismo tiempo. Si tiene capacidad de eso, podrá triunfar, podrá superar este momento. Si no tiene capacidad de eso, hay dos posibilidades: o la crisis se le agrava de golpe o va a vivir en crisis hasta terminar malamente su periodo. Dos puntos importantes, antes de terminar la pausa, los dejo y regresamos para hablar acerca de eso. El primero de ellos, Iván Duque cae en el juego de Petro.
cae en el juego de Petro. Hace referencia ya directa a Petro. Marta Lucía Ramírez me lo dice a mí también. Y desde mi perspectiva creo que es un error, más que un acierto. Creo que la voz de Petro debieron dejarla a un lado. Hay temas más importantes que atender, pero ustedes me dicen si lo ven igual o no, o si hay que hacerle frente precisamente a Petro, ¿no? Y a esa izquierda que está tratando de aprovechar el espacio. Y por el otro lado, un tema de gobernabilidad. Estamos hablando de 1 año y algo que lleva Iván Duque. Y esto le está pasando ahora. Pero ¿cuánto le falta? ¿Y cómo va a recuperar la gobernabilidad para lo que viene? Porque si de esta sale, ¿qué le espera en los próximos años? ¿Tiene la capacidad? Esta muestra de falta de gobernabilidad, ¿cómo se proyecta hacia el futuro? ¿Les parece que hablemos de eso? Sí. Hacemos pausa y regreso para hablar de estos dos temas. Estamos de vuelta. ¿Saben qué me pasa siempre cuando dejo dos escenarios? Y luego detrás, en la pausa hablamos de otras cosas y me olvido de cuáles eran los escenarios con los que estábamos haciendo el corte, pero voy a tratar de recordar. A ver, gobernabilidad. Vamos a hablar de la gobernabilidad de Iván Duque hacia el futuro, ¿les parece? Con esto del paro. ¿Se la está jugando? ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, si logra solucionar esta situación del paro, puede que recupere la gobernabilidad hacia el futuro, con lo que le falta. Sí, yo creo que sí. Yo pienso que si no, de todas formas se le está mostrando... A ver, vamos a echar un poco para atrás. El problema se venía. Yo no creo que Colombia es un país que, viendo el panorama de protestas sociales en Latinoamérica, iba a dejar de hacer las protestas sociales. Creo que ese precedente estaba ahí, eso iba a pasar. Ahora, él tiene la oportunidad de manejar esta situación con fortaleza. Si no lo hace, yo creo que todo su mandato va a ser así. Porque ya nos hemos dado cuenta, o peor, se puede empeorar. Porque era lo que yo te mencionaba antes de la pausa, Fernando. Colombia es un país que está en un proceso transicional sumamente delicado, que tiene toda esta inmigración de venezolanos en el país, cuando además tenemos a todos los exguerrilleros volviendo a la vida civil, a una FARC que se quiere volver a formar, un ELN que no hemos podido volver a sentar a la mesa. Es decir, el país sí, económicamente puede que estuviese o está en su momento de crecimiento, pero socialmente no es la realidad. No, porque claro, al desactivar la guerrilla, la inversión incrementó. O sea, es una realidad, hay un incremento de la inversión. La inversión internacional incrementó, pero esta semana misma hablaba yo con unos inversionistas aquí en Miami y me decían, ¿voy o no voy? ¿Paro el negocio o no paro el negocio? Claro, porque es que es la otra. Se está ahorita perdiendo... Ahorita hay crecimiento. Pero si esto sigue, ese crecimiento va a bajar otra vez. Lo que yo no termino de entender es por qué el presidente se dejó madrugar, si tenía el espejo de lo que ocurrió en Chile. Entonces, eso ocurrió, pero con tiempo. Previamente, ¿por qué no se preparó para no dejar que le llegara el paro? Entonces, menospreció, subestimó el paro. ¿Por qué no negoció con las centrales obreras, con los estudiantes, con el malestar social que hay en el país? Como te digo, si esto lo enfrenta antes, no estuviéramos viviendo esta situación. Don Carlos dijo algo muy importante en la pausa, yo quiero retomarlo, don Carlos. Diálogo. Antes de, si le anunciaron, le cantaron el paro, ¿usted cree que la cosa hubiera frenado si se hubiera hecho un diálogo antes del paro? Yo creo que hay una etapa para el diálogo y es la etapa previa al conflicto. Después del conflicto, con el conflicto, viene el diálogo, es un diálogo bajo presión. La agenda está puesta por el conflicto. Claro. Entonces, ahora él tiene que dialogar. Pero tiene que dialogar, le están reclamando una agenda de conflicto en el diálogo y él está abriendo un diálogo general. Eso es lo que llama... Le presentaron 13 puntos ya claritos, ¿eh? Por eso dicen, nosotros estamos negociando. Él quiere conversar, nosotros ya llegamos, oiga, pero hay que cumplir con eso. Yo estoy de acuerdo contigo. No es lo mismo negociar antes de que estalle la crisis que en este momento cuando les han manifestado, le han amenazado paros y manifestaciones indefinidos, todos los días, con un muerto, 2 muertos. Ahora ya estamos en el escenario del conflicto. Y en el escenario del conflicto, ¿qué podemos nosotros sugerir? Primero, yo creo que hay que identificar que este es un problema presentado por legítimas situaciones internas, aprovechadas por una conspiración transnacional que está recorriendo de la mano de Cuba y Venezuela toda la región. El otoño latinoamericano. Bueno, pero hay las dos cosas. Y no se puede tratar una separada de la otra. Y
En ese escenario, Colombia es la joya de la corona, porque está cerca de Venezuela, el límite tan grande, porque ahí están operando las FARC, porque ahí está el ELN, porque los jefes del ELN están en La Habana, o sea, tiene condiciones explosivas para el elemento externo. Es el botín principal. Y en el otro lado, en la política interna, hay una situación de crecimiento, pero de crisis social, que tiene que ser manejada políticamente con un concepto: iniciativas, no reacciones. El diálogo del presidente Duque es malo porque es reactivo. Si fuera una iniciativa sería diferente. Claro, Tome iniciativas. Y yo creo que ahora, para ser reactivo, porque la iniciativa está de parte de la parte contraria, de la gente que está haciendo el conflicto, para recuperar la iniciativa debería ir a sentarse sobre esos 13 temas con agenda abierta de cara al país, y a eso incorporar el diálogo que quiera, pero no puede seguir tensionando en una situación en la cual el gobierno está siendo visto como un gobierno inoperante, como un gobierno que no tiene equipo, etcétera, etcétera. Tiene que recuperar la iniciativa y tiene que gobernar. Y lo que decía aquí Sabina, de repente esta sea la oportunidad para que empiece el gobierno de Duque, ojalá. Puede ser, si no es la oportunidad para que empiece ahora, el gobierno... No, es que si no reacciona positivamente, es decir, los meses y el resto del gobierno va a ser desastroso. No va a poder Tiene gobernar. que entrar con mano dura, le guste o no, porque Colombia es un país que a nivel social, y lo he dicho ya 3 veces en esta mesa, es sumamente difícil. Y la realidad es que yo creo que estas manifestaciones venían sí o sí. La sociedad está descontenta. O sea, hay demasiada desigualdad social, y desafortunadamente para esa desigualdad social y para el pobre, el centro democrático no era la alternativa. Por eso cuando eligen a Duque, lo eligen por una mayoría mínima versus sus Sí, pero ese es el discurso de justificación de la conspiración transnacional. Claro, en todo lado hay desigualdad social, pero no puedes tú cometer crímenes para lograr igualdad social. Entonces lo que hay que ir es al nivel de buscar soluciones que además no son de corto plazo, porque la desigualdad social no se arregla con decreto supremo. A eso quiero llegar. ¿Qué está pasando? Que estas manifestaciones tienen una presión de cosas que no se pueden llevar a cabo de un día para otro en Colombia. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es cuando se aprovecha la comunidad internacional, y es cuando viene el grave peligro de las próximas elecciones en Colombia. Porque ahí voy. Déjame hacer pausa, regreso. El otro tema ya lo tocamos. Voy a hacer un segmento más de Colombia porque quiero entrar a eso. Ahí está Petro. Petro está muy pendiente y muy activo. Petro y más. Y más, claro. Esto de Duque, este gobierno de Duque, esta paro nacional, esta falta de gobernabilidad, le puede abrir completamente la puerta a ese Petro o a los seguidores de ese Petro, que quedó en segundo lugar. No nos podemos olvidar en la elección pasada. Hacemos una pausa, Beto. Entonces, 14 muertos es el saldo que deja hasta el momento un enfrentamiento entre agentes de las fuerzas de seguridad y miembros de un grupo armado en la localidad de Villa Unión, estado Coahuila, México, la tarde de este sábado. De los muertos, según autoridades, 10 serían miembros del grupo armado y 4 policías. El ataque ocurrió a minutos que terminó el segundo informe de gobierno del gobernador Miguel Riquelme en la capital, Saltillo. Ahí estaba la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Villa Unión se ubica aproximadamente a 40 millas de Piedras Negras, ciudad fronteriza con Texas, Estados Unidos. Y este domingo Andrés Manuel López Obrador cumple su primer año como presidente de México con una popularidad que, según diversas encuestas, ronda el 70% de aprobación, pese a que han ocurrido eventos significativos, algunos de los cuales el propio mandatario reconoce como los más difíciles que le ha tocado enfrentar. López Obrador celebrará el primer año al frente del gobierno de México con un acto público en el Zócalo, en Ciudad de México. Y el Parlamento iraquí aceptó este domingo la renuncia del primer ministro Adel Abdelmahdi después de 2 meses de protestas en las calles contra la corrupción y la falta de servicios públicos y oportunidades económicas que él mismo prometió a los iraquíes cuando llegó al poder en octubre de 2018. Les informó Abel Alvarado. Siga con nosotros. Somos CNN en español.
estamos de vuelta. Para cerrar el tema de Colombia y pasar a Bolivia. Entonces, en este contexto, ojo, en el contexto del paro nacional, ¿enfrentar o no a Petro? ¿Qué piensas? Colombia ha rechazado las extremas, izquierda y derecha. El presidente no puede prestarse para hacerle el juego a Duque. Que resuelve este problema y siga. Perdón, el presidente Duque no debe prestarse para el juego político que quiere tener Petro en este escenario. Que trate de resolver y salir adelante. Y que se olvide de lo que está diciendo. Sí, porque obviamente yo estaba pensando si en la pausa, si sí o si no, porque también a veces hay que callarle la boca y mostrar la mano dura, pero creo que en este caso le subiría la popularidad a Petro y eso puede ser sumamente deprimente. Le está dando visibilidad. Bueno, claro. Ya lo ha hecho, ya habla. Bueno, el tema es de nuevo las reglas, Estado de Derecho. Yo he visto unos tuits de Duque que si son verdad debería ser procesado porque eso constituye crimen. Y con o sin popularidad. Los tuits de Petro. Los tuits de Petro. Sí, Yo he visto unos tuits de Petro diciendo y ahora llamo a la juventud. Graves. Ahora no. Bueno, en el Estado de Derecho eso es delito. Y con Duque o sin Duque eso debería procesarse. ¿Dónde y no es un tema político. Donde lo ubique el fiscal. Pero no puede ser que este señor haga esos tuits, llame a los universitarios, a los alumnos de secundaria, a salir a las calles y expresarse violentamente, y eso sea un hecho político. Señores, hay que separar lo político de lo criminal en el Estado de Derecho, y si el señor Petro se ha puesto en el lado de lo criminal, el Estado colombiano tiene que actuar. Pues ahí está. Vamos a estar hablando de Colombia mucho tiempo, creo yo, desgraciadamente, así que los invitaré de nueva cuenta para eso. Pero ahora tengo que pasar a Bolivia. Y de entrada, para Bolivia, pues escuchemos lo que se ha dicho por allá, ¿no? Vamos, venga, échamelo. No hay una fecha límite y la embajadora, la verdad es que tuvo una respuesta casi inmediata indicando de que la condición de asilo que le había otorgado el gobierno mexicano era anterior al proceso que se les ha iniciado a estas personas. Yo les respondí que ahí era necesario hacer un análisis jurídico, pero además le dije que correspondía que ellos analicen que estas personas han sido procesadas por delitos comunes, por la comisión de delitos comunes, personas sobre las que pesaban muchas pruebas en la comisión de esos delitos, y que bueno, para preservar las buenas relaciones con México, para más bien restaurar estas relaciones que han sido dañadas por la actitud permisiva del gobierno de López Obrador, era conveniente que ellos accedan a la petición que les hacía Bolivia, porque de otra manera quedaría esto como encubriendo o como una suerte de complicidad con con los delitos cometidos por estas personas. Invito a ese esfuerzo que hace México en tener a mis ministras, ministros en la embajada en Bolivia, La Paz. Y bueno, un saludo, estamos muy agradecidos. Lamento mucho que algunos ya están con mandamiento de apremio, todos por sedición, por terrorismo. Repito, en forma de interpretación, término, proceso por terrorismo, por sedición, es una acción netamente política. Me están a mí procesando por corrupto, y me alegra eso. No soy corrupto, no soy ningún delincuente. Y dos cosas. Evo Morales dice esta semana, yo no soy culpable de nada. Y López Obrador, que cumple un año de gobierno, dentro de las 5 cosas más difíciles que le ha tocado enfrentar, irónicamente, una de las 5 cosas es el asilo a Evo Morales. Digo yo, entonces, ¿para qué lo hizo si era tan difícil? En fin. A ver, don Carlos, relaciones, no sé, pero como que ya no hay buena fe, ¿no? ¿O qué? En las relaciones México-Bolivia. Yo no le veo ninguna buena fe. Bueno, para empezar por las relaciones México-Bolivia, yo creo que estamos hablando de hechos anteriores a la renuncia de Evo Morales y de hechos posteriores a la renuncia de Evo Morales.
Lo que haya sucedido antes de eso podría estar lejanamente en el ámbito del derecho internacional y del derecho de asilo. Pero todo lo que sucede después de eso, y ahí hay una grabación de Evo Morales instruyendo el cerco de las ciudades, matar de hambre a los bolivianos, movilizar a los cocaleros, ¿no? y certificada por las autoridades. Ahí están las acciones de terrorismo interno llevadas adelante por la gente que después se va a la Embajada de México. Son delitos comunes. Evo Morales, cuando hace esa comunicación de México a Bolivia, es un ciudadano común y comete crímenes gravísimos de terrorismo, de incitación al alzamiento armado, de incitar matanzas, lo mismo que la gente que después termina en la embajada o que opera desde la Embajada de México con cobertura para seguir desestabilizando el país. Entonces ahí el gobierno transitorio tiene toda la razón, se trata de criminales y lo que México está haciendo es proteger criminales. Déjeme marcar pausa y seguimos con este análisis que me está dando. Lo dejo ahí. Ya. ¿Están protegiendo entonces? México protege criminales. Sí, en la perspectiva de la ley. Pues sí, finalmente, las cosas como son. Hago una pausa y vengo. Esa fue mi Estamos de vuelta entonces. Cerramos. Qué rápido se va este programa, de verdad. Vamos a cerrar entonces un poco con México, Bolivia, Evo, Yanine Áñez, exfuncionarios en la Embajada de México en La Paz. ¿Elementos suficientes, don Enrique, para romper relaciones con un país en esta situación? En este momento, México, Bolivia. Bueno, no las tengo claras, pero de cualquier manera, si Evo llega a México con los antecedentes que nos ha presentado Carlos, yo creo que hay razones fundamentales. Claro. Yo lo tengo así pensado, lo siento. Yo pienso que sí, y además creo que Bolivia, por ejemplo, ya restableció por primera vez en mucho tiempo su relación con Israel. Tiene ahora ya un diplomático estadounidense. Se está mostrando con una política internacional que va a ser un poco más fructífera para ese país. Entonces esa relación con México, que lo que está haciendo es protegiendo criminales, no funciona. Don Carlos, pero ¿por qué no? Una regla, el proceso de transición que vive Bolivia es eso. En Bolivia todavía no hay democracia. Estamos transitando. Ha caído el dictador, pero no la dictadura. El Congreso de la dictadura, los jueces de la dictadura, el fiscal de la dictadura, el tribunal, el Banco Central, todos de la dictadura. Lo que ha cambiado es el Poder Ejecutivo, con gente de mucho esfuerzo, con todo el país por detrás, para llevar adelante el arribo a la democracia. Y en esa dinámica hay una campaña internacional donde México es una de las puntas de lanza para mostrar que lo que pasa en Bolivia no es la lucha por la libertad y la democracia, sino, ya se han olvidado, el golpe de Estado, o si no, simplemente un expresidente que está refugiado en México. Y de lo que se trata es que México está protegiendo un dictador criminal, narcotraficante, que después de haber renunciado ha cometido una cadena de delitos encubiertos por México, y el presidente López Obrador ha echado por la borda la política exterior mexicana, se acabó la doctrina Estrada, se acabó toda la tradición de política exterior mexicana, y ahora crea una nueva doctrina, que la vamos a llamar la doctrina López Obrador, que es la protección del crimen organizado bajo bandera mexicana. Y eso es gravísimo, de eso tenemos que empezar a hablar, porque si los estados democráticos como México se vuelven estados bandidos, estados de protección de la delincuencia en contra de un gobierno como el gobierno transitorio de Bolivia, el sistema internacional tiene que tomar cartas en el asunto. Eso que está haciendo López Obrador es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Viola igual las reglas de la OEA que las de las Naciones Unidas y no puede quedar impune. Y tenemos que empezar a señalarlo. Y en esa dinámica yo creo que es muy importante recordar dos cosas. Primero, México no ha reconocido a la presidenta Yanine Áñez. No la reconoce. Entonces, ¿de qué está hablando? De relaciones bilaterales.
Lo que tiene que hacer México está haciendo un reconocimiento de hecho, porque la doctrina Estrada dice que no reconoce ni deja de reconocer. Al tener refugiados políticos en su embajada, está aceptando la legalidad del gobierno. Se supone, porque hay un acercamiento incluso de la embajadora con la canciller del gobierno transitorio para hablar precisamente de estos 5 exfuncionarios que están... Y la otra cosa es que México le está lavando los trapos sucios a Cuba y a Venezuela, está haciendo el trabajo mugroso que no quiere hacer La Habana. Me voy a... No me enojo, lo dejo nomás presente. O sea, mire el papel de México, qué pena lo de México, lavándole la ropa sucia a Cuba. A mí no me haga hablar ahorita porque me corren, ¿eh? Bueno. Voy a hacer una pausa y regreso. Venezuela. Yo tomo café nomás. Pues como siempre se nos pasa volando el programa y nos queda cosa en el tintero. Pero bueno, para eso es cada domingo la oportunidad de hacerlo. Y le quiero agradecer a mis invitados, por supuesto, que sin ellos esto no es posible. Mi estimada Sabina Cobo, que nos acompañó. Muchísimas gracias, Sabina. Gracias a ti por invitarme. ¿La pasaste bien? Súper bien. ¿Sí? Preocupada por Colombia, muy preocupada. Le comentaba a Enrique que es que no me lo esperaba. Aquí siempre estamos preocupados en esta mesa. Sí. Don Enrique Córdoba, mil gracias. A ti siempre, hombre. ¿La pasó bien? Fenomenal. Qué bueno. América Latina da para mucho. Uf. Y seguirá dando. Nos podemos aventar el fin de semana completo. Don Carlos Sánchez Berzaín. Gran conductor, como siempre. Gracias. Ya va a ser conductor también. Conductor, director. Nos estamos viendo. Gracias. Muy amable.